Buenos días, efectivamente soy Manuel López Granados del Instituto de Catálisis Petroquímica del CSIC. Yo lo que voy a intentar aquí es dar una visión muy general de una iniciativa del CSIC para dotarse de unas plantas semi de demostración que te permiten probar la tecnología de aprovechamiento de los residuos agrícolas y agroalimentarios hacia biocombustibles de aviación y de transporte marítimo. Son plantas que tienen un tamaño que te permiten operar rápidamente, probar la tecnología. No es una gran planta, pero sí te permite hacer una investigación rápida de la posibilidad de utilizar un determinado residuo para transformarlo a biocombustible. Bueno, voy a ir muy rápido porque me han dicho que tengo solamente 10 minutos, yo venía para 15, pero bueno, ¿no? Voy a intentar ser rapidísimo. Objetivo y ambición, diré cuáles son los biocombustibles que se van a producir en esta iniciativa, descripción general ya un poco más en detalle, sin entrar en muchos, y por último, cuál es el estado que tiene el Consejo de TRL en estas tecnologías con estas plantas. El objetivo que se pretendía demostrar a nivel TRL 6.7 las tecnologías necesarias para producir biocombustibles más relevantes, que nosotros hemos considerado más relevantes para transporte marítimo y aviación, a partir de residuos agrícolas y agroalimentarios. Y la idea era tener plantas que te permitan probar la metodología, obtener el biocombustible en una cantidad suficiente que pudieras probarlos en motor y hacer los tests que requieren las normativas que existen para los determinados biocombustibles. Bueno, ¿por qué transporte marítimo y aviación? Seré breve. El transporte por terrestre rodado está dominado por el biodiesel y por el bioetanol. A corto plazo, a medio y largo plazo parece que vamos a la electrificación, y aunque el transporte marítimo y el transporte aéreo no sean los grandes contribuyentes de emisiones de gases de efecto invernadero, sí se quedarán al final como los grandes contribuyentes, y además se supone que van a seguir creciendo en el futuro. Todos los actores que están participando en el proceso, fabricantes, administraciones, etcétera, etcétera, están de acuerdo que hay que reducir. Aquí está la tabla, que sea una realidad de tanto por ciento de, en este caso, combustible de aviación, SAF, biocombustible SAF, que como vemos ya está perfectamente, está cambiando porque ha habido un ajuste ahora en los últimos años, y ya también se va a hacer forzoso la utilización de electrocombustible, de e-fuels, de combustible sintético. Bueno, ¿cuáles son los combustibles que nosotros hemos considerado interesantes? El primero, y voy por orden de cómo lo voy a ir explicando, combustible AJF, Alcohol to Jet Fuel, aceite para aviación, lignin oil para transporte marítimo, bioqueroseno sintético Fischer-Tropsch, biodimetil-éter para transporte marítimo. También esta planta permite obtener metanol. Por supuesto, planta de hidrotratamiento de aceites vegetales, HVO, y luego la planta, la biorefinería que hemos planteado nace con la idea de ser autosuficiente en hidrógeno, es decir, el hidrógeno que va a hacer falta se va a producir en las propias instalaciones. Este es el esquema general. Digamos que hay dos grandes apartados, una biorefinería de residuos lignocelulósicos y otra de aceites vegetales. Tiene una estructura modular, las plantas son independientes, son transportables. Si hay alguien que está interesado en llevárselo a una instalación, se podría llevar, incluso se podría llevar toda la instalación, porque son transportables. Importante, ya lo he dicho antes, autosuficientes en hidrógeno, es decir, se produce el hidrógeno necesario para determinados procesos dentro de la posible biorefinería. De nuevo, insisto, también se puede utilizar de manera independiente sin necesidad de utilizar las otras corrientes. Bueno, empiezo por la primera, de la biorefinería lignocelulósica. He puesto el nombre del investigador responsable, este en concreto está por aquí, y el correo por si alguien quiere contactar con ellos. Es una primera planta, fracciona la lignocelulosa en los tres componentes, celulosa y lignina, que se utilizarán en otras plantas. La hemicelulosa no se va a utilizar, se saca furfural, que es un producto químico actual con muchas aplicaciones en diferentes campos.
Utiliza un proceso Organosolv, la escala de la primera planta alrededor de 50 kilos a la semana, 10 litros a la semana de furfural. Como veis, son plantas que no son excesivamente grandes, pero sí permiten ir a unas pruebas de entornos relevantes ya. Las siguientes plantas es, digamos, la celulosa que vendría de la anterior planta de fraccionamiento. Se obtiene el bioetanol, responsables María Jesús Martínez, José Luis García López, ella también está aquí entre el auditorio, las 4 etapas, sacarificación, fermentación, destilación y secado. Las plantas, 20 litros a la semana, ya están como la anterior, se me ha olvidado mencionarlo, la anterior está ya construida, se está esperando a que se prepare el terreno en el que van a ir instaladas. Esta ya está también instalada y está en el proceso de arrancado. María Jesús me ha dicho que ya está empezando a trabajar en continuo. La siguiente etapa es transformar ese bioetanol en el queroseno de aviación mediante una serie de procesos, deshidratación, oligomerización y luego hidroisomerización para producir una mezcla de hidrocarburos. Una de esas fracciones es la de combustibles de aviación. El responsable es José Miguel Campos. Estamos hablando de una planta con una escala de 10 litros de etanol día, disponible para junio de 2025. Como todas las plantas que se están instalando en el Instituto de Catálisis, estamos esperando que se habilite el espacio para colocarlas. Están o bien terminadas o a punto de terminar. El siguiente combustible, este de transporte marítimo, lo que se hace es hidrodespolimerizar la lignina para obtener una mezcla hidrodeoxigenar, para obtener una mezcla de combustibles aromáticos que se puede utilizar en los motores de los barcos, ¿no? Tiene una escala, responsable es Marcelo Domine del ITQ. Estamos hablando de una planta 6-8 litros al día. Luego viene la parte de Fischer-Tropsch, aquí y de dimetiléter. Estas partes de obtención de queroseno y de Fischer-Tropsch y de dimetiléter necesitan una primera etapa de gasificación de la biomasa, una tecnología puesta a punto por el Instituto de Carboquímica de Zaragoza, Ramón Murillo, y lo que hace, dependiendo de la utilidad que va a tener para un combustible u otro, se puede modular la concentración. Y es una planta que abastecería a los procesos de DME y de Fischer-Tropsch, pero también una fracción, se hace una gasificación en los dos casos mediante absorción con una tecnología con absorción de óxido de calcio que mejora el rendimiento. Estamos hablando de una planta de 20-30 kilogramos hora de biomasa. Y ya las etapas posteriores viene primero la reacción de Fischer-Tropsch, que te produce una mezcla de hidrocarburos desde alcanos ligeros hasta ceras. El responsable es Agustín Martínez del ITQ de Valencia. Estamos hablando de una planta con una escala de 90 litros por minuto de syngas. Está preparada para operar con gas de síntesis, CO más hidrógeno, pero también podría alimentarse con CO2 e hidrógeno. Entonces aquí lo que estamos hablando ya es de los e-fuels, de los combustibles sintéticos. Como todas las plantas que van a Valencia, el Instituto Técnico de Valencia, se empezarán a estar operativos porque están poniendo a punto una nave completa donde van a ir los reactores más grandes que tiene ese instituto, y en concreto estos en el Hub Green Ruptive en Paterna, Valencia. La segunda etapa hay que acondicionar esa mezcla de hidrocarburos con una serie de hidrotratamientos, porque hay una parte de ceras que hay que craquear y meterla dentro de la composición del combustible de aviación, y estamos hablando de una planta que es capaz de procesar 10-12 litros hora de líquido, ¿no? Están ya perfectamente operativas, están empezando a arrancar, están ya instaladas en el instituto. La siguiente planta es la de biosyngas, a dimetiléter. También utiliza gas de síntesis, está flexible porque te permitiría obtener primero metanol y después dimetiléter. Los dos son combustibles. Y estamos hablando de una planta con una escala de hasta 0,4 litros de producción, de 0,4 litros hora de dimetil éter. El responsable es Sergio Rojas del Instituto de Catálisis, y también estamos esperando la preparación del terreno donde se va a instalar. Por último, la de residuos oleaginosos. Esta tiene, digamos, dos partes. Esta es la parte del hidrotratamiento. Responsable es José Miguel Campos del Instituto de Catálisis.
se hace el hidrotratamiento y luego se hace una destilación para obtener la fracción que interesa de transporte aéreo. La planta está ya operativa, está empezando a arrancar y estamos hablando de una planta de unos 5 litros día de consumo. Por último, el hidrógeno necesario para esta planta se obtiene a partir de bioetanol mediante un reformado. Parte va a alimentar esta planta de hidrotratamiento y una parte va también a una pila, una celda de combustible de óxido sólido. Estamos hablando de responsables Antonio Chica del ITQ y estamos hablando de una planta de unos 1000 litros hora de hidrógeno de producción y tiene además una capacidad de almacenamiento de hasta 1000 litros de hidrógeno. Y por último, para terminar, que ya me he pasado de tiempo, no voy a ir a lo largo de la tabla, lo único que quiero poner aquí de manifiesto es que todas estas plantas, la mayor parte de ellas tienen tecnología propia del Consejo. O sea que se están utilizando y se van a utilizar con tecnología química del Consejo. Agradecimientos a los organizadores por invitarme a presentar la iniciativa Accesible Refina, a los que han financiado todo esto, los fondos Next Generation de la Unión Europea y, por supuesto, a los responsables de la plataforma interdisciplinar Transener del Consejo que nos han permitido y nos han animado a que construyéramos esta serie de plantas. Nada más, muchas gracias.